You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are Hola, currently the only person in this conference. hola Adriana, buenas tardes, ¿me puede escuchar bien? Hola Adriana, ¿me puede escuchar bien? Buenas tardes, Silvana, ¿me puede escuchar bien? Hola, ¿me pueden escuchar bien? Buenas tardes, ¿me pueden escuchar bien? ¿Por qué no dicen nada? Ernesto, Mariela, ¿me pueden escuchar? Hola, de lo que está ocurriendo. hola Ernesto, ¿me puede escuchar bien? Hola Ernesto, ¿me puede Hola, sí, escuchar? sí,
Bueno, Hola, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por responder. Más tarde. Bueno, voy a subir las presentaciones para que continuemos con las clases de la materia de mercado de capitales y elementos de cálculo financiero. Aguárdenme un segundito. Bueno, el día lunes tuvimos clases. Continuamos con el desarrollo del sistema financiero argentino, su arquitectura. Prácticamente lo hemos terminado. Hemos hecho un breve comentario, una breve introducción del mercado de capitales argentino que lo vamos a estudiar ya en detalle en la siguiente unidad. Hoy quisiera que cerremos algunas cuestiones de esta unidad número 1, que tienen que ver con el punto 2 y el punto 3. La parte, sobre todo, correspondiente al sistema financiero internacional. Quiero que veamos algunas cositas más, algunos comentarios adicionales, quizás del sistema financiero argentino, que habíamos estado estudiando el miércoles pasado, pero habíamos tenido muchos problemas con el sistema, se habían caído las presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hemos retomado las clases el día lunes 23. Además, el día viernes 20 se habían suspendido las actividades tanto presenciales como virtuales por decanato. Más allá de que tuvimos esa clase adicional el día lunes 23, quería comentarles que vamos a agregar una clase más a la materia, que posiblemente sea los días lunes a las 20 horas. No sé si ustedes tienen clase de otra materia. Si no, bueno, luego irá quedando grabada la clase. Lo ideal sería que estén presentes, que la puedan visualizar de manera presencial. La idea es que una vez por semana, que quizás sea los días lunes, vayamos estudiando ya los elementos de cálculo financiero. Eso tiene que ver con la unidad número 3, 4 y 5, para después poder pasar a lo que es evaluación de activos financieros, que son los instrumentos que se comercializan, se negocian, se transan en los mercados financieros. Lógicamente no podemos hacer evaluación y determinar otras variables si no tenemos esos elementos básicos. Lo que hemos estado haciendo ahora en esta unidad número 1 es ver un poco la arquitectura del sistema financiero, los mercados financieros, cómo están integrados, la normativa, etcétera, etcétera. Que vamos a entrar un poquito más en detalle, como les decía, en el mercado de capital en la siguiente unidad. Ustedes tienen que presentar el trabajo práctico número 1 el día jueves 2 de septiembre. Era para este jueves, lo pasamos para el otro jueves, al final. Hoy vamos a estar cerrando esta unidad número 1. Ustedes van a poder hacer algunas consultas, ya sea en las clases o a través de mensajería, mensajes, si ustedes quieren, en el sistema de mensajería de Unjo Virtual, como a ustedes les parezca mejor. Por ahí hay algunas cuestiones muy particulares, como la de Ernesto, que podemos charlar ya en privado, no hay ningún problema. El trabajo práctico es de carácter individual, en manuscrito, y lo van a tener que presentar en la facultad. Se lo van a dejar durante el día jueves a la guardia, a la mesa de entrada. Yo después paso a retirarlo al finalizar la jornada o cuando esté abriendo la facultad el día viernes. No hay ningún problema, yo después le hago la devolución de ese trabajo práctico. Lo importante es que ustedes lo desarrollen de manera completa, puedan desarrollar, leer todo el material que ya está subido, que es un material sugerido. Creo que tienen casi toda la bibliografía, no tienen las presentaciones, pero ya cuando las termine de completar, corregir y hacer modificaciones, se las voy a compartir, no hay ningún problema. Bien, ustedes los días lunes no tienen clase de otra materia, ¿verdad? A las 20 horas, por ahí podemos agregar una clase más, ya que todas las materias tienen asignada una carga horaria de 6 horas y la nuestra inicialmente fue asignada por algún tema de desconocimiento o por error con 4 horas, y eso está pendiente de modificación.
Ustedes ya tienen disponible en la página, en el aula virtual, el nuevo programa, el programa 2021, que va a estar siendo aprobado seguramente por Consejo Académico en unos días más y que estará vigente para las mesas de exámenes, para los exámenes finales, a partir de ese momento. Nosotros habíamos estado viendo el sistema financiero internacional y habíamos visto que por un lado teníamos lo que eran los mercados financieros en sí y por otro lado el sistema monetario, dentro del sistema financiero internacional. Los mercados financieros internacionales que teníamos, los euros mercados tanto de crédito como de bonos, el mercado de divisa de Forex, que era el más grande, el más líquido del mundo, los mercados domésticos, que eran los mercados de cada uno de los países. Habíamos visto un poquito cuáles eran los organismos que regulaban esos mercados domésticos, tanto de capitales como monetarios y de divisas. Y de seguros, perdón. Y por otro lado, el sistema monetario. Luego fuimos comentando los distintos momentos que atravesó el mercado monetario hasta que llegamos, el mercado del sistema monetario, perdón, hasta que llegamos aquí a este punto, a ver la arquitectura de manera general, de manera global, lógicamente, del sistema monetario. Y por un lado les decía que está el Banco Internacional de Pago de Basilea, podríamos describirlo de esa manera, o podríamos describir de esta manera, mejor dicho, este esquema. Podríamos agregarle a los otros organismos internacionales reguladores de cada uno de los mercados, como por ejemplo la OISB, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que por un lado estaba el Grupo de Banco Mundial, que lo integraban estos 5 organismos. Después había bancos regionales y subregionales de desarrollo que realizaban actividades similares. El Fondo Monetario Internacional, instituciones financieras multilaterales de crédito, paraísos fiscales. Aquí, no sé si lo mencioné, el Club de París, que fue creado en el año 56. Habíamos visto todo esto de manera general, de manera global, y por ahí nos habían quedado algunas cuestiones pendientes de comentar, adicionales, quizás aclarar. Sin duda que ustedes van a poder profundizar todos los temas y tienen todo el material disponible en la página para desarrollar el trabajo práctico. Es cuestión de que ustedes se encarguen ya de profundizar, de estudiar los temas. Pero al menos ya tienen un panorama general y tienen las herramientas y el material a disposición. Y cualquier cosa que necesiten, cualquier material adicional o cualquier punto que no esté en este material, no duden en pedírmelo. Por ahí se nos puede haber pasado algo. Del FMI en sí, que habíamos comentado, y quería también hacer un comentario adicional del FMI, habíamos comentado que era una institución internacional que tenía como objetivo, como dice su propio estatuto, que aquí lo tengo citado en comillas con letra roja, fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión, el crecimiento, todo esto, etcétera, etcétera, facilitar la estabilidad cambiaria, poniendo a disposición de los países de manera temporal recursos del mismo fondo, recursos que son aportados por los mismos países, los países que tienen una cuota en el fondo. Una participación, una cuota. Entonces los países van tomando fondos en contra de esa cuota. Y algunos otros préstamos que ofrece el mismo fondo, la misma institución, con bajas tasas de interés en comparación de otros préstamos internacionales o financiamientos internacionales que pueden obtener los países con muchas bajas tasas de interés, pero siempre con la condición de que los países deban ajustarse a medidas o a planes, mejor dicho, no a medidas, a planes de estabilización económica, tanto fiscal como monetaria. Deben poder corregir esos desequilibrios. Termina siendo como una condición más que una imposición. Y esto es lógico que así suceda, ya que otorgan temporalmente aquellos recursos financieros los que los mismos miembros aportan. Un país miembro tiene acceso automáticamente al 25% de su cuota si llega a experimentar dificultades en su balance de pago. Si necesita más fondos, tiene que negociar algún plan de estabilización. Eso es lógico, es razonable. Se aspira a que cualquier miembro
Sí, Silvana, decime. Tienes la mano levantada. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Bueno, bajamos la mano. Si quieren hacer alguna pregunta o interrumpir, no duden en activar su micrófono. Ya lo saben. Entonces, si un país necesita más fondos, tiene que negociar un plan de estabilización. Se aspira a que cualquier miembro que reciba un préstamo lo pague lo antes posible para no limitar el acceso al crédito de otros países. Y antes de que esto suceda, el país solicitante de crédito debe indicar en qué forma se propone resolver los problemas de su economía en general, no solamente su balanza de pago, de manera que le sea posible reembolsar el préstamo en un plazo determinado y también poder tener cierta estabilidad económica. En definitiva se busca eso, no es un castigo tampoco que impone una sanción, una multa. Si bien los planes de estabilización suelen ser bastante rigurosos, eso lo sabemos bien nosotros. Aquí, respecto a las intervenciones del FMI, bueno, en el 2001, en Argentina y en el 2018, como ustedes saben, el directorio ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo a favor de Argentina. Aquí tengo una pequeñísima referencia, voy a tratar de maximizarlo. ¿Sí? O expandir la pantalla, ahí lo ven mejor, con la pantalla expandida, ¿o no? Ahí. En el 2018, el directorio del FMI aprobó un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un acuerdo de stand-by de 3 años por 50.000 millones de dólares. Eso es equivalente a los derechos especiales de giro de 35.000 millones de dólares. Es decir, que aprobó alrededor del 1.110% de la cuota que Argentina tenía en el FMI. Aprobó 50.000 millones, Argentina no terminó tomando los 50.000 millones, después se fueron sucediendo distintos desembolsos a partir de esa fecha, creo que llegó a tomar 44, 45.000 millones en el gobierno de Mauricio Macri. La decisión del directorio permitió a la autoridad realizar una compra inmediata de 15.000 millones, bueno, aquí tiene un poquito la historia, de dólares que se destinarían al respaldo presupuestario. El plan económico de las autoridades argentinas, respaldado por el acuerdo de stand-by, buscaba reforzar la economía del país, restableciendo la confianza del mercado mediante un programa macroeconómico coherente que redujera las necesidades de financiamiento, encauzara la deuda pública que ya tenía. El plan también incluía medidas para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad, manteniendo el gasto social, y en caso de que las condiciones sociales desmejoraran, abriendo margen para incrementar el gasto en la red de protección social argentina. De hecho, de esos 44, 45.000 millones, un buen porcentaje fue destinado a ayuda social y un porcentaje importante, algo así como 35%, fue destinado a pagar vencimientos de deuda anteriores, de antaño. Ustedes se preguntarán dónde fueron esos 44, 45, y bueno, una parte fue ayuda social, un porcentaje importante, que no lo tengo precisado en este momento, pero algo así como el 35% para cancelar vencimientos de deuda, también anteriores, lógicamente. Mucho se ha hablado de este endeudamiento, el FMI, de los 44, 45.000 millones, permanentemente, todos los días, escucho hablar al presidente de la Nación sobre el tema. Yo personalmente no soy de ningún partido, ni peronista, ni radical. No tengo afiliación en ninguno, pero todos los días lo escucho hablar al presidente y responsabilizar del estado de la economía a ese préstamo, a los 44, 45.000 millones de dólares. Con lo cual me termina pareciendo un poco ya fuera de lugar, pero eso ya es una opinión personal. Eso de permanentemente tenerlo como excusa. La economía argentina, la verdad que está en uno de sus peores momentos. Muy probablemente esté en un estado peor que en el 2001, en la crisis del 2001, donde también Argentina debió requerir una ayuda del FMI. Es muy probable, ya casi con un 50% de pobreza, con indicadores de inflación insostenible. Leía, el año pasado salió un estudio de
o un artículo de un profesor de Estados Unidos donde decía que la inflación argentina verdadera había sido mucho más del 120% y no el 40 y algo, el 50 que decían aquí las autoridades. Es muy probable por la forma de medición que tiene la inflación, muy particular, no porque esté alterado el número, pero tiene una forma de medición, como ustedes habrán visto en estadística, el índice de inflación, el IPC, bastante sesgado, a mi entender, porque se mide sobre una canasta de 240 productos. Pero más allá de eso, todos los días escucho hablar de esa deuda de los 44, 45 mil millones, e inclusive aquellos políticos que no saben y no tienen ninguna formación, y espero que el día de mañana no sea el caso de ustedes. Por ahí escuché una estadística que el 50% de los políticos argentinos, considerando todo el universo, no habían concluido el nivel medio. Espero que en el futuro no sea el caso de ustedes, pero eso es una opinión personal. Vamos aquí a lo que es la deuda pública en Argentina. 44 mil millones, 45, no podemos pagar, es la culpa de. Todos los presidentes, todos los gobiernos, sean de un color o de otro, le echan la culpa a otro. Eso es sin duda. Ninguno asume responsabilidades propias. ¿Cuál es la deuda pública en millones de dólares de Argentina? Miren, aquí tenemos la deuda pública argentina. La deuda pública a julio de este año era 383 mil millones de dólares, incluyendo la deuda del Banco Central de la República Argentina. El otro día, cuando les pedí que busquen los datos, uno de sus compañeros, creo que Matías, que no está conectado ahora, decía que era 323 mil millones. Es 383 mil millones de dólares la deuda pública argentina si incluimos la deuda del Banco Central. Dentro de esos 383, claro, están contenidos esos 44, 45 mil millones de dólares que tiene vencimientos de intereses y quizá de capital dentro muy poco. Aquí tenemos la evolución a través de los distintos gobiernos. Vean ustedes, cuando Macri comenzó su gobierno era 273 mil millones de dólares. Después, cuando se fue, estaba en 340 mil millones de dólares y aquí están incluidos esos 44, 45 del FMI. Y la deuda, lo cierto que la deuda pública hoy es bastante superior a eso. Vean ustedes, 43 mil millones, 44 mil millones más que lo que dejó el gobierno anterior. En definitiva, equivale a otra deuda del FMI. Por ahí escucho también a algunos políticos decir, o al mismo presidente de la Nación, la deuda heredada. Es cierto, una deuda heredada. Lo mismo podría haber dicho el gobierno anterior, no sé si lo dijo. Muy probablemente el gobierno de Cristina Fernández lo haya dicho, muy probablemente el gobierno de Néstor Kirchner lo haya dicho, y así sucesivamente. Porque es deuda, realmente algunos conceptos tienen muchos años, varias décadas, algunos de estos conceptos de la deuda pública. No pertenece solamente a un gobierno, sino que a muchos gobiernos, a decir verdad. Pero aquí están esos 44, 45 mil millones de dólares que utilizó la Argentina de esos 50 mil que les aprobó el directorio del FMI, que representaban el 1.110% de la cuota. Realmente una exageración. Entonces, bueno, aquí se presentan los problemas en la negociación de toda esa deuda. Y ya vamos a ver que incluye otros conceptos más. El grupo del Banco Mundial que les comenté, ¿sí? Quería comentarles sobre las deudas porque todos los días escucho hablar, todos los días. Y nosotros, los que estamos en esta profesión de la ciencia económica, necesariamente tenemos que ver y escuchar permanentemente todas estas deudas. Noticias. Por eso es algo que siempre yo les digo, ustedes tienen que leer noticias, tienen que ver noticias, tienen que estar informados, pero noticias relativas a todo esto, a política, económica, porque ustedes van a ser licenciados en economía política, en definitiva, no van a ser, no van a ser, no sé, licenciados en alguna otra disciplina, no lo sé. Otro organismo que también... Otro organismo no es un organismo, grupo informal, organización sí, porque están organizados, que integran el sistema monetario, el famoso Club de París,
También todos los días parte de la noticia del Club de París. El Club de París no es una organización, un organismo. Sí, una organización porque están organizados, pero no es un organismo oficial, formal. Es un grupo informal de acreedores oficiales. Sí, acreedores oficiales, cuya función es encontrar soluciones coordinadas y sostenibles a las dificultades de pago que presentan los países deudores. Son grupos de acreedores, ni más ni menos. Grupos de acreedores informales que se juntan para reclamar una deuda determinada o deudas a los países. Y también, bueno, para renegociar esa deuda y evitar problemas de índole macroeconómico. El origen del Club de París, ¿de dónde surge el Club de París? El origen del Club de París se remonta a 1956, cuando Argentina acordó reunirse con acreedores públicos en París. Nosotros somos fundadores de este Club de París. Somos pioneros en esto. Tuvo origen en 1956, cuando Argentina acordó reunirse con acreedores públicos en París. Desde entonces, el Club de París ha alcanzado 476 acuerdos con 100 países diferentes, deudores, desde ese momento, por una deuda aproximadamente de 611 billones de dólares, aproximadamente. El Club de París es un organismo informal de acreedores que se juntan de países para negociar deuda de los países, justamente, valga la expresión, la redundancia. Argentina fue pionero en esto. La mayoría de los créditos que se renegocian en el Club de París básicamente son garantías de crédito de exportación de los países centrales a sus empresas, que cuando llegan a su vencimiento no se cobran por las restricciones de cambio y porque normalmente suelen tener intereses bastante onerosos en muchos casos. Y más allá de eso, más allá de los 476 acuerdos que ha llegado el Club de París en su historia con diferentes países, negociación de deuda por un equivalente de 611 billones de dólares, etcétera, etcétera. ¿Qué le debe el Club de París a Argentina al Club de París? Porque está siendo materia de tema de todas las noticias en los últimos tiempos. En 1956 se origina el Club de París cuando grupos de acreedores se juntan para negociar la deuda argentina, justamente. En 1956 los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, Reino Unido y Suecia gestaron este espacio de negociación para intentar cobrar en forma conjunta las deudas bilaterales a los países subdesarrollados, principalmente Argentina. Los problemas de liquidez que enfrentaba la Argentina, aquí les hice una pequeña reseña, los problemas de liquidez que enfrentaba Argentina a partir de la caída de los precios de sus productos de exportación a mediados de la década de los 50 del siglo XX, hizo que fuera tema de debate y que se institucionalizara a partir de ese momento. Cuando la deuda externa argentina, vean ustedes, era de 3.276 millones de dólares. Hoy la deuda pública argentina es de 386.000, es decir, unas 100 veces más en 60 años. Hoy hay dos conceptos incluidos en esta deuda. Por un lado, los préstamos otorgados por agencias de desarrollo, en el caso Argentina, y aquellos tomados en los 60 y en los 70 para financiar inversiones en empresas estatales, como también la deuda privada estatizada a fines del último gobierno militar. Dentro de lo que le debe Argentina a ese Club de París, que representa a varios países de manera simultánea, que le cobran, que son acreedores de Argentina en este momento, hay deudas de todo tipo. Deudas originadas para financiar inversiones de empresas estatales, deuda para cancelar otras deudas, para agencias de desarrollo, para, en algunos casos, materiales militares, etcétera, etcétera. A tal punto, salió una noticia, que dentro de esta deuda que tiene Argentina con el Club de París, hay 80 millones de dólares, originalmente fueron 80 millones de dólares, después se transformaron en mucho más, correspondiente a la compra de 2 helicópteros militares a fines de los años 70 a una empresa inglesa
que Argentina nunca recibió. A ese punto hemos llegado, a ese punto llega la deuda argentina, a deber cosas que ni siquiera ha recibido. Alemania ha sido el principal acreedor argentino en el club por sus préstamos otorgados, ha sido y es el principal acreedor que tiene Argentina dentro de ese Club París. Por sus préstamos otorgados para la compra de armamento, telecomunicación, energía nuclear, entre otros sectores, aunque también se le debe bastante dinero a Holanda por el gasoducto a cargo de la sociedad Cogasco, a España por un crédito de 60 millones de dólares otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo para financiar la compra de una planta de cemento acá en el noroeste argentino, a una firma que quebró antes de finalizar su tarea. Vean ustedes por la cantidad de conceptos que le debe Argentina al Club de París, hasta por 2 helicópteros que nunca recibió a fines de los años 70. Desde el final de la dictadura y hasta la crisis del 2001, que representó la renuncia del entonces presidente Fernando Larrúa, hubo 5 renegociaciones con el Club París, en el 85, el 87, el 89, el 91, el 92. En esta última se consolidaron deudas previas. En aquel momento, Argentina había refinanciado su deuda a 16 años con 4 años de gracia y amortizaciones que empezarían recién en el año 96. Antes de eso, antes de esas 5 renegociaciones, Argentina había firmado acuerdos en el año 56, en el 62 y en el 65. Con lo cual las renegociaciones que tiene Argentina con el Club de París son entre 8 y 9 a lo largo de la historia del año 1956 hasta hoy. Hasta hoy, en el cual el ministro de Economía, Martín Guzmán, el licenciado y doctor en Economía, Martín Guzmán, se encuentra renegociando nuevamente. Con lo cual sería la 9ª o 10ª renegociación de la Argentina ante el Club de París. Ya vamos a ver en qué anda eso. La deuda con el club estuvo en default entre el año 2001 y 2014. El último, antes de Martín Guzmán en renegociar la deuda, el último después de todas estas renegociaciones, el 85, el 87, el 89, el 91, el 92, etcétera, etcétera, más el 56, más el 62, más el 65. El último a renegociar había sido Axel Kicillof cuando era ministro de Economía de la Nación. Si mal no recuerdo, fue en el año 2014. Y allí la renegociación tuvo un momento, la verdad, bastante complicado. Fue bastante complicada porque lo que sucedió en este entonces es que el ministro, en ese entonces, que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires, no aceptó la revisión de uno de los artículos del estatuto para poder negociar mejores términos. Y eso generó que, a diferencia de acuerdos anteriores, por ejemplo, previo a la crisis del 2001, en donde se había renegociado toda la deuda de 16 años con 4 de gracia, en las cuales no había amortización de capital, aquí terminó acordando la renegociación de la deuda por un plazo mucho más corto, creo que fue por 4 o 5 años, creo que por 5 años, a una tasa muy superior de interés, sin periodo de gracia. Creo que de todas las 8 o 9 negociaciones que tuvo, renegociaciones que tuvo Argentina, el Club de París, creo que fue la peor de la historia, la que llevó a cabo en ese entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, fue la peor de todas, muy probablemente. Ya que después al gobierno siguiente le cayeron una gran cantidad de vencimientos y una carga financiera muy importante. De hecho, gran parte debió cancelarla el gobierno anterior. La debió cancelar, pero eso también implicó deuda por otro lado, implicó tomar deuda, seguir tomando deuda de otros lugares. Deudas y problemas financieros que terminaron en un nuevo préstamo y uso de la cuota y préstamo del FMI, en definitiva. Hoy Argentina, por este momento o ahora, tenía vencimientos que representaban 2.100 o 2.300 millones de dólares
si mal no recuerdo. Y Argentina, bueno, se encuentra renegociando para pagar solamente 400 millones de dólares, cuestión que no sé en qué va a quedar. Pero también a lo que voy que veamos cuáles son los acreedores, los principales acreedores de Argentina. Vean, Alemania, Japón, dentro del Club París, ¿no? Holanda, España, Italia, Estados Unidos, Suiza, Francia y Canadá, entre otros. Esos son los acreedores del Club París. Bueno, aquí tenemos cuál es la deuda con los distintos países según la moneda, ¿sí? En euros, en yenes, en dólares, etcétera, etcétera. Creo que está en miles de millones de dólares, esto, o un millón de dólares. No está la expresión de la unidad de medida. Pero en definitiva, vean ustedes lo histórico que es esto del Club de París. Club de París que no le había comentado, que también es parte necesaria, innecesaria, no lo sé, de todo este sistema monetario. Y también lo que yo quería era comentarle cuál había sido, brevemente, cuál había sido la historia de este organismo informal de acreedores. Bien. Bueno, luego vimos otras cuestiones, organismos con los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Cosas que ya hemos charlado en clase, hemos comentado. ¿Alguien que quiera decir algo, comentar algo, o alguien que tenga alguna otra información de esto que hemos comentado? Tanto de los préstamos del FMI como del Club París. Otro punto que quedó pendiente de charlar y comentar un poquito es lo que tiene que ver con las crisis financieras. ¿Qué le pasó al sistema financiero? ¿Qué le pasó al sistema monetario? ¿Alguien que quiera comentar algo puede activar el micrófono? No hay drama, no hay problema. O que quiera agregar o aportar, es bienvenido. A ver, ¿quién me puede comentar de la crisis del 29? Esto sí lo estudiaron en historia económica, ¿verdad? ¿Quién me quiere comentar un poquito, quiere comentaros a la clase, qué sucedió en la crisis del 29, de 1929? Crisis 29 del siglo XX. ¿Alguien que me pueda comentar un poquito qué sucedió? Vamos, chicos. Esto ya lo vieron en historia económica. La caída de la Wall Street. ¿Cómo decís, Silvana? Miren que esto lo vieron en la historia económica, ¿no? Bueno, desde el punto de vista financiero les voy a comentar un poquito, que por ahí no tienen tan en claro lo que son cómo funcionan los activos financieros, cómo se transan en los mercados financieros en sí. Acá les armé una pequeña cronología muy, muy pequeña. La caída de las bolsas de Estados Unidos, dice Silvana. Sí, tal cual. En el 29, en octubre del 29, más precisamente, 9 millones, llegó un punto que 9 millones de norteamericanos, estadounidenses, de 122 millones de habitantes que tenía el país, tenían sus ahorros en la bolsa, habían comprado acciones. 9 millones de 122 habían comprado en algún momento acciones de distintas empresas. Las acciones son instrumentos financieros representativos de capital y habían comprado acciones de distintas empresas de Estados Unidos. A un punto que el 29 de octubre de 1929, que se conoce como el Martes Negro, se lo conocen así, lo van a ver en algunos libros, quizá alguna revista, se llegaron a vender 16 millones de acciones en un día, lo que terminó ocasionando pérdidas por 10 millones de dólares en ese momento. Todo esto que ya se venía generando y viendo venir de alguna forma días antes con la venta de más de 20 millones de acciones que a medida que eran vendidas, eran ofrecidas en el mercado, en los mercados financieros, iban cayendo sus precios, se iban derrumbando, como dijo
Silvana, la caída de la bolsa. Pero ¿cómo cayó la bolsa? Se vendían muchas acciones y como aumentaba la oferta, caían los precios. A un punto tal de que las acciones de las empresas llegaron a ser ofrecidas a $1. Esto generó una fuerte corrida bancaria, es decir, todas las personas querían ir a los bancos a retirar su dinero, se dieron con que no podían, con que los bancos habían bloqueado esa posibilidad. El sistema bancario en ese entonces terminó colapsando. Todos estos problemas de la economía financiera, el sistema financiero terminó arrastrando a la economía real, por ende. Se llegaron a vender una cantidad importante de acciones en muy poquitos días, lo que terminó generando un desplome de los precios de manera absoluta. Bueno, la parte histórica ustedes ya la conocen. Estados Unidos había ganado la Primera Guerra Mundial, en la década de 1920, la Primera Guerra Mundial, y en la década de 1920, Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de materias primas, productos industriales del mundo. Además de ser uno de los principales proveedores de créditos a Europa y a Japón para la reconstrucción después de la Primera Guerra. Además, la flota mercante de Estados Unidos dominaba los mares. En los años 20, la producción de Estados Unidos se caracterizó por la producción industrial de autos, sobre todo de los autos de los Ford T, y de radios, de algunos instrumentos como la radio en ese momento. ¿Y qué pasó? Por falta de regulación, de los bancos y Wall Street, algo que venimos comentando, que siempre falta regulación en el mercado, en los mercados financieros, falta un poco más regulación, sobre todo a nivel internacional. Por falta de regulación de los bancos de Wall Street, desde el año 1926, es decir, 3 o 4 años antes, se venía propiciando una burbuja financiera. ¿Y cómo es que se venía armando, se venía generando una burbuja financiera? Eran los mismos bancos que daban créditos a las personas para que vayan y compren acciones de las empresas de Estados Unidos. Para que vayan y compren acciones de las empresas y las empresas con ese dinero seguían aumentando la producción que seguía creciendo. Pero no así, no seguían creciendo al mismo ritmo, mismo nivel, las ventas. La economía real, la empresarial, la productiva, se venía desacelerando. Las ventas no crecían al mismo ritmo que la producción. Producción que se incrementaba y se incrementaba y se incrementaba a medida que las empresas seguían fondeando con la compra de acciones o la venta de acciones a personas que compraban esas acciones con créditos bancarios. ¿Cómo se explica que un banco dé créditos para comprar acciones o para comprar activos financieros y que estimule ese mercado de esa forma? El otro día vimos, cuando analizábamos el tema de la fintech, que Argentina tiene un crédito privado aproximadamente el 9% de su PBI, que era muchas veces inferior al de otros países, inclusive otros países de la región como Brasil, Chile, Colombia. Eran exorbitantes las diferencias realmente. Y habíamos dicho que habíamos comentado sobre la importancia del crédito bancario para el crédito bancario, del mercado capital, el financiamiento para el desarrollo de la economía productiva. Aquí no sucedía eso. Se fomentaba el crédito para la compra de acciones, para que muchas personas, en ese entonces unos 9 millones de personas, de habitantes estadounidenses, tomaran créditos para comprar acciones, para comprar activos financieros.
Y como les decía recién, las empresas con esos fondos aumentaban la producción, pero no las ventas. Pequeño detalle. La economía real había sido desbordada por la financiera en ese entonces. 100 millones de estadounidenses que no participaban de la bonanza bursátil, yo diría del casino ese bursátil, no demandaban ni consumían la sobreoferta de productos tanto industriales como agrícolas. Y al caer la demanda, caían los precios, lógicamente. En los primeros 6 meses de... Sí, Ernesto. Puede ser que esto haya sido como un esquema Ponzi o Sí, la devaluación, algo parecido. o la devaluación que tuvo la Argentina con el tema de la convertibilidad, por el hecho de que la producción no era respaldada, la parte No, final nada que de... ver con nada que ver con ese esquema de convertibilidad. No, nada que ver Le con la digo porque convertibilidad. era hacer castillo en el aire. El esquema Ponzi es lo mismo. Sí, no, la convertibilidad no era eso. No era eso, disculpa, pero no era eso. Creo que estás confundido. El Bueno, esquema Ponzi sí. sí, y aquí había una suerte de esquema Ponzi, porque en definitiva, la devaluación, la convertibilidad no fue eso. Creo que estás confundido. Lo que sucedía aquí que los bancos daban créditos a las personas para que compren acciones. Yo, empresa, vendo mis acciones y tomo esos fondos. Con esos fondos las empresas aumentaban su producción. Pero había una gran parte de la población que no demandaba esos productos. Había un sobrestock de autos, de productos industriales, de productos agrícolas, etcétera, etcétera. ¿Sí? En definitiva era un casino, una bonanza, quizás un esquema Ponzi financiero, quizás algo similar, pero a gran escala, no nada que ver con la convertibilidad del 1 a 1, que personalmente creo que fue un buen plan, nada más que en Argentina no funcionó por el gran déficit Yo tomaba el lado de que la siempre convertibilidad. tuvo. Lo tomaba del lado de la convertibilidad porque el sistema de la convertibilidad funcionaba mientras la gente confiaba. En el tema de la bolsa, lo mismo, la gente confiaba porque póngale... Sí, pero no fue un problema de confianza el de la convertibilidad. Bueno, después revisamos ese concepto. ¿Sí? Acá el problema estaba que la economía real había sido desbordada por la financiera. En los primeros 6 meses de 1929, solamente en esos primeros 6 meses, 300 bancos se declararon en la bancarrota, se fueron a quiebra. 300 bancos. Y el gobierno de Estados Unidos y la Fed, la Reserva Federal, optaron por no intervenir. ¿Sí? Optaron por no intervenir. No hubo intervención del gobierno y de la Reserva Federal para hacer salvataje de todos esos bancos. Apelaron a la mano invisible de Adam Smith. Entonces, ¿cuál fue el problema de fondo? ¿Sí? Que una cantidad importante de norteamericanos, 9.122.000, compraban acciones con créditos bancarios. Esto fue impulsado, promocionado por los mismos bancos, por el mismo Wall Street en ese momento, que carecían de una buena regulación, de una sólida regulación. Quizás hoy el sistema regulatorio la regulación del sistema financiero aún sigue siendo bastante deficiente en muchos aspectos, es muy probable. Si no, vean ustedes lo que pasa con las criptomonedas, que no hay ninguna regulación y no saben qué hacer con eso, con el tema de las criptomonedas, y no saben cómo manejarlo. Vean ustedes, quizás otros mercados no tienen esos problemas de regulación como los pueden tener los mercados financieros. Con esto no estoy diciendo que los mercados financieros son malos. Todo lo contrario, son una excelente herramienta para el financiamiento productivo, para el financiamiento productivo de la economía real, que es lo que genera desarrollo económico. En definitiva, son las empresas, no el Estado, chicos. Tengan en claro eso. En definitiva, se terminó generando una burbuja financiera que terminó reventando. Quebraron muchas empresas, quebraron muchos bancos
y eso terminó impactando en la economía de muchos países del mundo, como por ejemplo Alemania, Inglaterra y otros países. Como decía Schumpeter, que lo que importa es el desarrollo, para el desarrollo económico, el desarrollo productivo, la innovación, tal cual, pero dentro de la economía real, más que todo. Bien. ¿Y qué pasó en el 2008? ¿Qué pasó en el 2008? Que fue la otra gran crisis financiera internacional. ¿Qué pasó en el 2008? Aquí el tema no era la especulación en los mercados financieros, la especulación de acciones. Aquí fue distinto. Fondos de inversión y bancos también, por falta de regulación, compraban y vendían de país en país paquetes de hipotecas de viviendas a usuarios, podríamos decirlo, basura, que también se los denomina ninja, que son o eran personas de muy bajos ingresos que no tenían una solvencia, una liquidez sólida como para afrontar esa hipoteca. ¿Qué hacían los bancos en ese entonces cuando se había estancado un poco el mercado inmobiliario? Lo que hicieron los bancos en ese entonces es empezar a dar créditos hipotecarios a millones de personas, más o menos unas 7 millones de personas, que no podían pagar esos créditos. Créditos hipotecarios, créditos para comprar viviendas. Personas que no tenían ingresos fijos, que eran vendedoras ambulantes, o tenían trabajos informales, o tenían trabajos con muy bajos ingresos, un taxista, un vendedor ambulante, inclusive personas casi desempleadas. Los bancos le dieron créditos a millones de personas para que compren una casa, siendo que esas personas después no las podían pagar. Las personas los tomaban, lógicamente, entusiasmadas por la oportunidad que tenían de comprar una vivienda, tomaban esos créditos. Esos créditos eran de muy difícil cobranza. ¿Pero qué terminó ahí? Eso no terminó ahí. Los bancos vendieron todos esos paquetes de hipotecas, empezaron a vender a fondos de inversión. Esos fondos de inversión transformaron esas hipotecas mediante alteración, mediante un poco de alteración y un poco también de ocultamiento de información, transformaron todas esas hipotecas en bonos, en activos financieros. Activos financieros que estaban respaldados por esas hipotecas. Esas hipotecas que habían sido dadas a personas que no podían pagarlas. Ese proceso se denomina financieramente securitización. Transformar un activo o llevar en este caso una cartera de créditos y tomar una cartera de créditos y transformarlas en activos. En este caso bonos, que fueron los famosos bonos basuras. Estos bonos que tuvieron complicidad de muchos organismos, de muchas personas, de muchas empresas, de muchos bancos, tenían excelentes calificaciones, ya que cuando una empresa o un organismo va y emite un activo financiero en el mercado de capitales, interviene un agente o una empresa que se llama calificador de riesgo, que le pone una nota. Estos activos tenían excelentes notas, estaban alteradas esas calificaciones. Las agencias de calificación habían alterado esa información. Le estaban mintiendo al público de alguna forma. Entonces eran bonos que tenían excelente calificación, bonos que son instrumentos representativos de deuda, que estaban respaldados o habían sido creados a partir de hipotecas dadas a personas que no las podían pagar. Paquetes de hipoteca de viviendas a usuarios basura o usuarios ninja. Eran más aproximadamente unas 7 millones que fueron vendidas de banco a banco, de fondo a fondo, hasta unas 35 veces, para que ustedes se den idea. El banco que daba el crédito hipotecario, o una cierta cantidad de crédito hipotecario, los vendía a otro banco y a otro fondo de inversión, y así sucesivamente. Y se crearon estos bonos, estos activos financieros, con
en base a estos paquetes de hipotecas, ¿sí? Acá está el agente hipotecario, el deudor subprime o basura, el banco comercial, los bancos comerciales le vendían esos paquetes a los bancos de inversiones, y con esto, ¿sí? Mediante ese procedimiento de securitización, creaban activos financieros que después eran comercializados en los mercados de capitales. ¿Sí? Esto se repetía muchas veces, este procedimiento se repetía muchas veces. Entonces esas hipotecas que eran impagas, en consecuencia, generaban la comercialización de activos financieros que después no podían tampoco cancelar sus compromisos de capital e intereses. Vean ustedes cómo se termina desencadenando la crisis financiera. Aquí el problema no fue la especulación financiera o la especulación en acciones como había sido en el 29, esa es una de las grandes diferencias, sino había sido esta cuestión. Esto terminó generando, como aquí intervinieron bancos y fondos de inversión de muchos países, terminó desencadenando y afectando una vez más a la economía real, la economía productiva, la economía que genera, en definitiva, desarrollo económico. Ya que los mercados financieros no compiten, sino que son una buena herramienta, una gran herramienta, como dice el Banco Mundial, para el desarrollo de esa economía. No es una economía puramente especulativa, no debería serlo así. Muchas veces falla también la regulación. Aquí tenemos el ejemplo de las criptomonedas, hoy por hoy. Que esperemos que algún día no desemboque en una crisis grande para todas las economías reales. Pero ese fue el problema. A diferencia de la crisis del 29, aquí sí intervino el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, sí intervino, dándole salvataje a muchos bancos. Eso está muy cuestionado en el mundo, la intervención estatal sobre empresas privadas, porque las intervenciones estatales en definitiva se realizan con fondos públicos. En el mundo están muy mal vistas las intervenciones y las ayudas que le da el Estado a las empresas privadas. En el mundo está muy mal visto. Para nosotros puede ser algo común. Subsidio a las empresas de transporte, subsidio a Aerolínea Argentina, subsidio a Correo Argentino, subsidio a todo. Pero en otras partes del mundo eso no está bien visto, ya que son fondos públicos, fondos que provienen de toda la sociedad. Esa es una de las diferencias, pero se generó de manera diferente la crisis de 2008 respecto a la de 1929. Yo ahí en la página les puse el link de un documental que se llama Inside Jobs. Inside Jobs. Es un documental que obtuvo un premio, uno de estos premios que otorgan en Estados Unidos, no a la mejor película, sino que al mejor documental del año 2008, 2009, un premio muy importante, ya que uno de los mejores documentales, o uno de los documentales que mejor explica la crisis del 2008 paso a paso. Yo ahí les puse el link para que lo vean en vivo, para que lo vean en el documental que dura 1 hora 30, 1 hora 40, que lo vean en línea. No tienen la necesidad de descargarlo. Está en español mejor dicho, está en inglés con los subtítulos en español ya. Está en el aula virtual. Que si tienen la oportunidad de verlo, háganlo el fin de semana, cuando tengan un rato libre, o van viendo de aparte, no lo sé. Se las recomiendo realmente. Va explicando toda la crisis económica financiera paso a paso del 2008. Bien, eso también quería comentarle, qué había sucedido en el 2008, qué había sucedido en el 29, sobre todo en el 29, si bien ustedes han estudiado estas cuestiones en historia económica y en otras materias, quería explicarle el tema del comportamiento de las acciones. Acciones que fueron vendidas todas repentinamente, se vendieron rápidamente, en muy poquitos días, cayeron su precio, inclusive hasta ser vendida a precios ínfimos realmente. A eso se refiere cuando dice caída, cuando decía Silvana, la caída de la bolsa, a eso se refiere al desplome
tome completo. Aquí el motivo del año 2008 fue totalmente diferente. Bien, esto respecto al sistema financiero internacional. Con esto estaríamos, ustedes ya tienen los elementos para desarrollar el práctico número 1. Respecto al sistema financiero argentino, no sé si de lo que vimos la semana pasada, el día lunes, no sé si les quedó alguna duda o algo que quieran preguntar, algo que quieran comentar. Tuvimos un buen rato charlando de los distintos, de las distintas entidades con función financiera que son parte del sistema financiero argentino. Por un lado, habíamos visto aquellas que están reguladas por el Banco Central y aquellas que no. También le había contado que aparecía un nuevo actor, que eran las fintech, les había comentado que era. Y les había sugerido que se abra una cuenta en alguna fintech, por ejemplo, en Brubank o Ualá. ¿Alguien lo pudo hacer? Ya que estas son totalmente gratuitas. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Pudo descargar la aplicación, la app de alguna fintech, por ejemplo, Brubank y qué sé yo? Abrir una cuenta de esa forma. ¿Pudieron hacerlo? ¿Quién lo pudo hacer? A ver quién puede contar su experiencia. Es totalmente gratuito, ¿eh? No tiene ningún costo, no tiene ninguna implicancia. Inclusive es una forma fácil para que todos ustedes tengan una cuenta bancaria de forma rápida, gratuita, sin llevar papeles a ningún lado, sin costo de mantenimiento. Después le van a mandar una tarjeta de débito a su casa y pueden operar con esa fintech. ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Quiénes no tienen cuenta bancaria aquí? A ver, empecemos por ahí. ¿Quiénes no tienen ninguna cuenta bancaria? Ni caja de ahorro, ni cuenta corriente, ni nada. ¿Quiénes no? A ver, que levanten la mano. ¿Quiénes no? A ver, Clara, Mariela, Adriana, Ernesto, María Mercedes, Omar, Paola, Salustiana. ¿Quién no tiene cuenta bancaria? Omar, ¿vos no tenés cuenta bancaria? Yo sí tengo. Omar no. A ver, te sugiero, bueno, Omar no estaba en la clase pasada, te sugiero que descargue la aplicación de alguna fintech, por ejemplo, Brubank, y te abras tu cuenta. Es totalmente gratuito, sin costo de mantenimiento. Les sugiero que todos tengan una cuenta, se abran una cuenta, ya que después, en la otra unidad, voy a ver si les puedo enseñar a abrir una subcuenta comitente en la caja de valores para que puedan operar en el mercado de capitales. Su cuenta comitente que se abre a través de un agente de liquidación y compensación y que también es totalmente gratuita sin costo de mantenimiento. Pero para eso necesito que todos tengan alguna cuenta bancaria. Y si no la tienen, la pueden abrir de manera gratuita con alguna aplicación de alguna fintech. Brubank, Ualá, no lo sé. Banco Nación. Pero sería bueno que no lo hagan en uno de estos bancos tradicionales, sino en alguna fintech. Así después les enseño y les facilito algunos datos, algunos códigos para que abra una subcuenta comitente en la caja de valores y operar en el mercado de capitales el día que tengan ganas. Si no quieren operar nunca, no pasa nada porque no tiene costo eso. Pero el día que tienen ganas de comprar una acción, un bono, aunque sea una sola acción de YPF o de Ledesma, no sé, lo pueden hacer. A ver qué pasa. Bueno, ¿no quieren preguntar nada? ¿No quieren agregar nada? Díganme. ¿Profe? Sí, Paola. Buenas noches. Yo con respecto a las clases que quiere dictar los lunes, yo hago la carrera de contador y a mí sí me choca con otra materia. Así que no sé cómo podría ser. ¿Pero vos tenés aprobado cálculo financiero de la otra carrera? Sí. Bueno, tenés la equivalencia de cálculo financiero si ya la tenés aprobada en otra carrera con el contador Sánchez. El contador Sánchez, el contador Medalla, ahora conmigo también. Tenés la equivalencia automática. Si es de esta facultad. Sí. La idea es agregar una clase por semana para ir viendo elementos de cálculo financiero que vos
los ha estudiado, que tienen que ver con la teoría general del interés, del descuento, de las rentas, sistema de amortización, etcétera, etcétera, para llegar a la parte de evaluación después. Dado que el cuatrimestre o trimestre, no lo sé, no sé qué, es bastante cortito para ustedes y para mí, para los dos, para las dos partes. Bueno, quería cargar una nueva presentación, pero igual que la otra vez hay problema. Profe, ¿el final de la materia es teórico-práctico? Está todo vinculado con todo, sí, sí, sí. Está todo vinculado con todo. Está todo vinculado con todo. No es que tomamos Me refería ejercicios. para los que tenemos la equivalencia parcial y eso. Lo que tiene la equivalencia parcial, bueno, se les evalúa la unidad 1, 2 de este programa y después las últimas 3 unidades. Pero sí, Ok. puede ser Pero que no hay sea así ejercicios teórico-práctico. prácticos. Es teórico-práctico, pues en definitiva, si yo te digo cómo se evalúa una acción, un bono, cómo se determina el riesgo, Claro. es teórico-práctico en definitiva. Bueno, quería cargar en la presentación de la clase pasada. ¿Algo que tengan para preguntar, comentar, agregar de esto de la clase pasada? Si no, vamos a terminar con la clase del día de hoy aquí nomás. El día viernes vamos a comenzar con la unidad número 2, si les parece. O algo que quieran preguntar del práctico, me quedo conectado. ¿Ya han empezado a desarrollar el trabajo práctico? ¿Mm? ¿Alguna consulta que quieran Profe, hacer? Sí, Matías. eh, eh, estoy en la parte del tratado de Bretton Woods Sí. y hay una parte Hola. eh, quiénes son sus impulsores y quiénes sus teóricos. Ujú. Eh, Bueno, ahí tenés dos grandes impulsores. Por el lado de yo ahí Inglaterra, puse Keynes, y por el lado de Estados por el lado Unidos, Nicholas White. Lo tenés. Si querés, o Harry Dexter teóricos. White, sí, O teóricos, si querés comentar, pero es ahí como un comentario. eso. Y pues, este, lo, digamos que sería el desenlace también de lo que Ujú. te preguntaba en esa parte. Sí, bueno, los distintos acuerdos, Bien. básicamente los distintos acuerdos, qué acuerdos siguen vigentes. Son tres grandes acuerdos. Por un lado, la creación del Banco Mundial, por otro lado, los tratados, la creación del FMI, y por otro lado, la fijación Del FMI, de sí. un tipo de cambio los tipos de cambio en torno al dólar, que eso después se discontinuó, cuyas monedas locales no podían variar en más o menos 1%, 1,25, no lo recuerdo. Y bueno, si no había que llevar a otras medidas. Sí. Bien, perfecto. Entonces, está bien. Sí, sí, ahí tienen el material, digamos. Lo que tienen es suficiente. Si ustedes quieren profundizar en otro lado, buscar en otro lado, no hay ningún problema. Ningún inconveniente. Profe, lo de los Forex lo podíamos buscar de internet, ¿no es cierto? Sí, sí, porque yo la estadística que les pongo ahí en las presentaciones están desactualizadas y la idea es que ustedes busquen la estadística actualizada, la liquidez, qué movimientos tiene en diario y cuáles son las principales divisas comercializadas a nivel internacional. Que no es muy diferente la estadística a la que yo les pongo en la presentación, pero la idea es que ustedes busquen un poquito, investiguen un poquito en internet. Sí, 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 porque si no, no la va a encontrar en los libros actualizados, eso no, difícil. Sí, sí.
Bueno, chicos, si les parece, bien, vamos cerrando la clase aquí. Yo quería cerrar la cuestión en unidad número 1. El viernes vamos a empezar unidad número 2. Les pido que vayan desarrollando el trabajo práctico y me vayan haciendo todas las consultas que ustedes crean necesarias, ¿sí? Por aquí, en la clase, o si quieren pueden mandarme un mensaje mediante el sistema de mensajería que tiene un virtual. Yo a eso lo veo en mi correo, no hay ningún inconveniente y se los respondo durante el día. Ahí Salustiano está haciendo una pregunta en el chat. ¿Qué tal? Bueno. Bueno, vamos a esperar a que su compañero termine de escribir. Si quieres poder activar el micrófono, no hay ningún inconveniente. A ver. Sí, eso después. La apertura de la cuenta bancaria. Es Salustiana. Les sugiero que se descarguen alguna app, alguna aplicación en el celular. Por ejemplo, Brubank o Walla. Brubank, porque es el que más conozco, hay 268 fintechs en Argentina. Y ahí sigan las instrucciones. Le va a pedir que saque una selfie, que escaneen su documento con una foto ahí. Le va a aparecer la pantallita de escaneo para validar la identidad del lado de frente, de atrás. Y en 24 o 48 horas le van a estar habilitando la cuenta. Les va a pedir que carguen todos los datos personales. Esa o la que ustedes quieran. La idea es que tengan algún tipo de cuenta. Son gratuitas esas cuentas. Inclusive si no tienen ninguna cuenta pueden hacerlo en un banco como Banco Nación. Pero estaría bueno que prueben alguna de estas fintech. Yo me abrí una hace como 2 años. La usé un par de veces, luego no la usé, no pasa nada, no tiene ni un costo. El día lunes, los días lunes, en principio quizás este lunes no sé, pero vamos a agregar los lunes una clase más, quizás a las 20 horas, no lo sé. Bueno chicos, voy despidiendo, que tengan unas buenas noches. Nos encontramos el día viernes a las 6 de la tarde, ¿sí? Porque ustedes tienen clases de estadística inferencial de 16 a 18 y yo la otra vez les puse una clase a las 5, dado que tengo clase de otra materia también, pero resultó que ninguno se pudo conectar después. Así que bueno, nos encontramos el día viernes. Muchas gracias, que sigan muy bien. Saludos.